Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, quisiera compartir con ustedes esta plática acerca de malformaciones congénitas cerebrales y de la médula espinal. Las malformaciones congénitas del sistema nervioso son muy amplias, y hay algunas que son tan importantes que merecen ser tratadas aparte, de manera muy específica. Entonces, en esta plática he tratado de seleccionar algunas quizás de las más importantes, dejando a un lado, por ejemplo, las craneosinostosis, que estrictamente serían malformaciones no cerebrales, sino más bien craneofaciales. Entonces, hablando un poquito de estadística, las malformaciones cerebrales congénitas, pues son relativamente poco frecuentes, en 0.5% de los nacidos vivos, 3% de los óbitos, hay diferentes causas. Podemos clasificar las causas en causas exógenas o causas endógenas. Dentro de las causas exógenas, pues podríamos encontrar a los factores relacionados con la nutrición, con la radiación, con las infecciones, la exposición a algunos químicos, la exposición a medicamentos. Curiosamente, recordemos que los medicamentos para enfermedades neurológicas están dentro de los medicamentos con mayor riesgo teratogénico, ¿no? Y en cuanto a las causas endógenas, pues las genéticas. Recordar también que actualmente la detección prenatal es posible gracias al avance tecnológico con los ultrasonidos de última generación que permiten una detección oportuna de estas malformaciones, incluso a finales del primer trimestre del embarazo, y también permiten la realización de procedimientos más invasivos, como la punción guiada para obtener líquido amniótico y la detección en el líquido amniótico de algunos marcadores de malformaciones del sistema nervioso central, como sería la alfa-fetoproteína y la acetilcolinesterasa, sobre todo indicado en aquellos pacientes con antecedentes familiares previos de malformaciones del sistema nervioso central. Dependiendo de dónde revisemos la literatura que revisemos acerca de las malformaciones, podemos clasificar de diferente manera las malformaciones desde el punto de vista embrionario. Recordar los tres momentos importantes en la embriología del sistema nervioso, que sería la inducción, cuando la notocorda estimula al ectodermo a formar placa neural y así inicia en la tercera semana del embarazo la formación del sistema nervioso. Ese es el primer momento. El segundo momento, la formación del tubo neural. Recordemos que esta placa que se va formando se va plegando sobre sí misma. Y finalmente, la formación de las vesículas secundarias, que en en mucha de la bibliografía está referida como defectos de la línea media. Esta es solo una de las muchas maneras que hay de clasificar a las diferentes malformaciones del sistema nervioso. Y bueno, si podemos hablar de defectos de la neurulación primaria, recordando que neurulación se refiere al cierre del tubo neural, pues podríamos encontrar la anencefalia. La anencefalia, como su nombre lo dice, es la ausencia o subdesarrollo de la bóveda craneana, A sin cefalia cabeza. Dicho de una manera burda y muy generalizada, es el mal desarrollo de la base del cráneo, falta de cierre de la parte rostral del tubo neural. Su incidencia es variable, pero va del 0.5 al 2 por cada 1000 nacidos vivos y constituye alrededor de 30% de todas las anormalidades. Se afecta con mayor frecuencia a las mujeres, pero ojo, en el sistema nervioso ocurre algo muy curioso, que es que muchas de las malformaciones, incluso las más severas, las vemos más frecuente en el género femenino, pero no porque las mujeres realmente tengan mayor predisposición, sino porque las mujeres nacen. Los hombres normalmente no llegan a nacer, son abortados. La mujer, ese es el sexo fuerte, y ellas sí llegan a nacer incluso con malformaciones severas del sistema nervioso, lo que no ocurre en los hombres. Y aquí, bueno, tenemos varias imágenes de este defecto. La anencefalia es uno de los defectos más severos. Aquí vemos la ausencia en las distintas fotografías de izquierda a derecha de su pantalla, desde una malformación no tan severa, ¿no? En donde vemos el cráneo, pero existe la ausencia
más bien no existe la calota, le faltó el desarrollo de la parte superior del cráneo, el cerebro está expuesto con las meninges, luego en la fotografía de en medio, incluso el cerebro también se ve anormal, no está bien desarrollado y finalmente en la fotografía del extremo derecho de su pantalla, pues pueden ver una malformación muy severa en donde no solo vemos la ausencia de la parte superior del cráneo, sino también del cerebro. Estas malformaciones pues, son incompatibles con la vida, son normalmente fetitos o recién nacidos que el pronóstico de vida cuando llegan a nacer pues es muy malo, viven horas y suelen fallecer. Tenemos otro defecto de la neurulación primaria que es el encefalocele. ¿Perdón? ¿Alguien me hablaba? Si no, continúo. Tenemos también el encefalocele. El encefalocele es la protrusión del cerebro y las meninges a través de un defecto del cráneo. Eh, Hay diferentes regiones en donde podemos encontrar este tipo de defectos. Puede ser en la región occipital, parietal, frontal y nasofaringia. Vale la pena recordar la base embriológica. Recordemos que el cierre del tubo neural no es un cierre de tipo cremallera, ¿no? Como que si fuese una cremallera que va cerrando de arriba abajo, no. O que primero cierra la parte de arriba y primero cierra la parte de abajo. Actualmente sabemos que el tubo neural tiene diferentes puntos de cierre, entre 5 y 6 puntos de cierre que entendiendo esto, podemos entender fácilmente por qué los sitios del encefalocele pues se corresponden precisamente con estos diferentes puntos de cierre en el tubo neural, que son las regiones occipital, parietal, frontal, nasal, nasofaringeal, porque justo en estas regiones existen áreas de cierre durante la neurulación. Y bueno, la incidencia va de 0.8 a 3 por 10.000 nacimientos y constituyen casi 10% de todas las malformaciones craneorraquídeas. Y bueno, aquí tenemos otras imágenes u otra imagen que ejemplifica un encefalocele occipital y vemos estos grandes defectos. Aquí es muy importante evaluar qué es lo que hay en el defecto, qué hay en el interior del defecto, porque hay veces que podemos ver como este, por ejemplo, defectos muy grandes, pero realmente hay poco tejido cerebral adentro del defecto. Recordar que lo que está en el defecto no se puede regresar al cráneo de manera mecánica, ¿no? O sea, no es como un defecto, por ejemplo, intestinal, en el cual uno puede regresar las asas intestinales al compartimento intraabdominal. Aquí no hay manera de empujar el cerebro para que se vuelva a introducir al cráneo. Entonces, el gran reto en los encefaloceles es precisamente tratar de preservar todo ese cerebro que está incluido en el defecto. Entonces, por eso la valoración del defecto en cuanto a qué hay adentro es muy importante. Hay veces les decía que vemos defectos muy grandes, pero realmente lo que hay en el defecto es líquido. Entonces, sabemos que son de no tan mal pronóstico, no son difíciles de tratar porque realmente es líquido, no hay que quitar cerebro. Normalmente si es cerebro, el cerebro que está en el defecto se va, lo resecamos y eso implica que, pues si de por sí ya tenía un pronóstico funcional malo, al nosotros resecar tejido cerebral, mientras más tejido cerebral, pues peor va a ser el pronóstico funcional. También es importante valorar el pedículo, la base del defecto, que en este caso lo veríamos aquí. ¿No? Porque mientras más grande este defecto, más difícil va a ser el cierre al resecar el, el encefalocele. Otro ejemplo de encefalocele es este, ¿no? Este es un encefalocele que quizás uno podría pensar que es menos severo que el anterior cuando vemos esta imagen, pero en realidad no. Este es peor. Miren la base ancha del encefalocele. Seguramente aquí hay muchísimo tejido cerebral incluido y este es realmente un reto para tratar. De hecho, este niño, si, a diferencia del otro que es un recién nacido, si se pueden dar cuenta, este es un niño grande, este es un niño ya mucho más grande, un preescolar seguramente, o escolar, y no está tratado, porque seguramente decidieron que el riesgo de tratar ese encefalocele era mucho mayor que el beneficio de dejarlo tal como estaba. Y luego, pues tenemos imágenes, la evaluación por imagen de los encefaloceles es muy importante. Aquí tenemos ejemplos de imágenes de pacientes con encefaloceles, son resonancias magnéticas. En la imagen
de la izquierda de su pantalla vemos una resonancia magnética en un corte axial, un T1 simple, en donde inmediatamente llama la atención esta imagen redondeada. Este es un encefalocele, pero es justamente ejemplifica lo que les comentaba hace un momento. Se ve un defecto grande, pero miren, no hay tejido cerebral adentro, o sea, es líquido. Entonces, realmente el pronóstico funcional, pues, es relativamente bueno Trabajó con la y presión de una cámara. la dificultad técnica de tratar este encefalocele es realmente poca, ¿no? Porque no hay tejido cerebral adentro. En cambio, observen la imagen de la derecha de la pantalla, que también es una resonancia magnética de encéfalo, aquí corte sagital, también T1 simple, también tiene un defecto occipital muy bajo, casi en la unión cráneo-cervical, pero aquí se observa como parte del bulbo raquídeo y de la médula espinal están se introducen en el defecto. Aunque es un defecto también con mucho líquido, aquí hay que tener muchísimo cuidado porque seccionar esta parte de la unión bulbomedular a la hora de querer corregir el encefalocele, pues puede tener un destino fatal. Sería como seccionar intencionadamente desde el punto de vista quirúrgico, pues la unión bulbomedular, lo que le costaría seguramente la vida al niño. En esta imagen también vemos otras alteraciones. Recuerden que las malformaciones congénitas no suelen venir solas. Cuando hay una malformación congénita hay que buscar intencionadamente otras, suelen siempre ser múltiples y al menos desde el punto de vista del sistema nervioso, aquí no solo vemos un encefalocele, sino vemos la agenesia del cuerpo calloso. Es un niño que no tiene cuerpo calloso y el ventrículo inmediatamente al no haber cuerpo calloso normal adquiere una morfología también anormal. Por eso el ventrículo se ve grandote. Aparte vemos otras alteraciones en los giros y surcos, de las cuales ya vamos a hablar más adelante en esta misma plática. Aquí otros ejemplos de encefalocele, observen la imagen de la izquierda de su pantalla y vemos un encefalocele frontal grande, ¿no? Aquí hay que valorar también el contenido. El riesgo de estos encefaloceles es que comuniquen el contenido intracraneal con la vía aérea o los senos paranasales, como sería el seno frontal, y eso hace también complejo su tratamiento. Y en el caso de la imagen de la derecha, en el niño también con la cánula orotraqueal y el ojito medio abierto, pues vemos un encefalocele frontonasal o frontoetmoidal que son definitivamente también de los más difíciles de tratar, porque aquí el piso anterior del cráneo está comunicado con la vía respiratoria superior, con la nariz, ¿no? Entonces ya esto aumenta el riesgo de infecciones al haber contigüidad entre la mucosa nasal y el tejido cerebral, pues la microbiota que suele habitar la vía aérea superior, puede colonizar el cerebro y provocar una encefalitis, ya sea de manera espontánea o durante el tratamiento de resolución del defecto. Otros defectos de la neurulación primaria, pues son el famoso mielomeningocele, que es más frecuente, consiste en la herniación de la médula espinal baja y las meninges suprayacentes a través de un defecto de la línea media de la columna vertebral. La región que con mayor frecuencia se afecta suele ser la lumbar, suele ser una malformación que inicia antes de los 26 días de la gestación, su incidencia es de 2 a 3 por 1000 nacimientos, es más frecuente en mujeres y el 90% de los pacientes suelen tener un IQ normal. Bueno, este es un ejemplo de encefalocele, el tubo neural no cierra y todo queda abierto. Puede estar roto, puede no estar roto. El problema de cuando el tubo neural no cierra es que todos los tejidos, todas las capas de tejidos suprayacentes al defecto también van a ser defectuosos. Entonces, es un bebé o es un niño que si no cerró el tubo neural, tampoco va a cerrar la vértebra, tampoco va a cerrar van a cerrar los ligamentos paravertebrales, tampoco va a cerrar la musculatura paravertebral, tampoco va a cerrar la fascia y la piel por arriba del defecto tampoco, y además va a ser defectuosa. Entonces eso hace complejo o puede también implicar un reto después para la corrección del defecto. Y recordar también que la corrección del defecto, el objetivo real de cerrar un encefalocele, de corregir, digo, un mielomeningocele, pues es evitar que las bacterias de la piel y del medio externo, al haber un hoyo que comunica el medio externo con el sistema nervioso, pues infecten. Y una infección en un recién nacido, pues pone en riesgo la vida.
pero realmente la cirugía no es para corregir la malformación medular y de raíces nerviosas, por lo cual el pronóstico funcional del defecto hacia abajo, pues es muy malo. Suelen ser niños con muy mal pronóstico motor, no suelen mover las piernitas, suelen traer malformaciones también de la morfología de las piernas, pie equinovaro, las piernitas en varo o en valgo, etcétera. Suelen ser vejigas neurogénicas, suelen tener incontinencias urinarias, incontinencias fecales. Son niños que como tienen vejigas neurogénicas, suelen ser vejigas retencionistas, que frecuentemente hacen infecciones de vías urinarias, que frecuentemente pueden hacer pielonefritis si no son bien cuidados y vigilados, y son niños que incluso pueden a muy temprana edad presentar insuficiencia renal crónica por pielonefritis severas de repetición. Suelen también acompañarse de hidrocefalia, porque el defecto en la neurulación, en el tubo neural, se acompaña normalmente de una alteración en la circulación y absorción del líquido cerebroespinal. Entonces, un gran porcentaje de pequeños con mielomeningocele hacen hidrocefalia y requieren también para la corrección de la hidrocefalia la derivación ventrículo-peritoneal, que debe realizarse de manera muy cuidadosa. Porque lo ideal es que si se detecta el mielomeningocele inútero, pues una es un embarazo que debe terminarse por cesárea planeada, evitar que el bebé nazca por parto vaginal, ya que el riesgo de neuroinfección al pasar por el canal vaginal, pues es muy alto, ¿no? Entonces son pacientes que deben nacer por cesárea y bajo condiciones muy estrictas de esterilidad, de higiene, para asegurar que una vez nacido el bebé, si requiere una derivación ventrículo-peritoneal, pues pueda derivarse para así solucionar la hidrocefalia y posteriormente corregir el defecto del mielomeningocele. Lo que vemos muchas veces en el medio público es que los pacientitos con mielomeningocele, los niños con mielomeningocele, nos llegan ya tardíamente y suelen llegar ya infectados. Entonces, normalmente lo que hacemos cuando ya vienen con datos de ependimitis o infección o neuroinfección, pues es corregir inicialmente el mielomeningocele, esperar a que se resuelva la neuroinfección y ya posteriormente realizar la derivación ventrículo-peritoneal. Esta ejemplifica muy bien lo que es un mielomeningocele roto. Observen cómo la piel es completamente anormal, está como traslúcida, ¿no? Tiene una coloración distinta al resto de la piel, se ve la plácoda neural que está alterada, está expuesta, e incluso la piel alrededor del defecto se ve húmeda, porque por el defecto fuga líquido cerebroespinal. Esta es una imagen de un bebé ya operado. Aquí el bebé ya está operado, vemos en la cabecita la herida de la derivación ventrículo-peritoneal, que en los bebés preferimos siempre la región parietal posterior, y la corrección del defecto, que este fue un defecto muy grande. Este es un bebé que nació en condiciones muy controladas y por lo tanto los procedimientos se pudieron realizar de manera simultánea. También es muy importante valorar siempre en niños, en bebecitos con mielomeningocele, el esfínter anal, el tono del esfínter anal, porque suelen tener problemas en el tono del esfínter anal, así como son vejigas neurogénicas, tienen problemas de continencia fecal. Curiosamente, como decía al inicio de este rubro de mielos meningoceles, son niños que de la cintura para arriba pueden ser normales, pero de la cintura para abajo el pronóstico suele ser muy malo. Luego tenemos a este otro defecto que es la diastematomielia, que es muy raro, es la presencia de 2 hemimédulas dentro de un saco dural separadas por una masa vascular de tejido conjuntivo en 2 sacos durales distintos y entre los cuales hay un tabique óseo. 70% de los casos ocurren entre L1 y L5 y pueden ser asintomáticos en recién nacidos, se afecta con mayor frecuencia a las mujeres. Esta es un defecto congénito muy raro, significa que por alguna razón el tubo neural se dividió y en una parte hay 2 médulas, pero estas 2 médulas son funcionales. Entonces, realmente no se detecta en el recién nacido, no da un déficit neurológico, sino conforme va avanzando en la edad, lo que produce son dolores de espalda, porque al haber 2 semimédulas, la vértebra pues también es anormal. Puede haber también 2 semivértebras y eso modifica la biomecánica de la columna y da un problema que se manifiesta como un síndrome facetario, es decir, un dolor de tipo
articular vertebral porque la articulación es anormal. Entonces suelen ser hallazgos cuando estamos ante una adolescente o una mujer joven, porque es más frecuente en mujeres, y con dolor de espalda que no se quita, no se quita, y a la hora de estudiarla hacemos un estudio de imagen que puede ser una placa, y en la placa vemos las vértebras bífidas o dos semivértebras, hacemos resonancia magnética de encéfalo y ahí detectamos las dos médulas. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta imagen? En esta imagen vemos una resonancia magnética T1 simple, coronal, de la médula espinal a nivel torácico y lo que vemos es precisamente cómo observen la región más superior en el estudio, viene la médula espinal y luego la médula espinal se divide en dos médulas, pero cada médula es funcional. Totalmente, incluso cada médula puede tener su propio puerto vascular, sus propias raíces nerviosas, etcétera. Entonces, por eso es que no da déficit neurológico, pero como la vértebra es anormal, lo que va a dar es dolor. A esto no se le hace nada. No se le hace nada hasta el día de hoy, no hay manera de tratarlo, pues solo medidas de higiene de columna para tratar de que el dolor sea pues lo menor posible, estar en su peso, la musculatura prevertebral y paravertebral pues en las mejores condiciones posibles. Aquí tenemos otro ejemplo, miren cómo se ve, por ejemplo, en la imagen a la izquierda de su pantalla, este es un axial de una resonancia en T2. Aquí vemos, este es el cuerpo vertebral, este es el cuerpo de la vértebra, este es el canal intervertebral, lo blanco es el líquido cerebroespinal, es el saco dural, a cada lado está el foramen y salen las raíces nerviosas, y lo que vemos aquí son dos médulas espinales, pero aquí la vértebra hay una sola vértebra, a diferencia, por ejemplo, de la imagen de al lado. En la imagen de al lado, observen, esta otra vez es igual una resonancia en T2 axial, en donde vemos el cuerpo de la vértebra, luego vemos dos sacos durales, hay dos sacos durales, dos médulas espinales con sus vasitos, sus arterias, la espinal anterior, dos espinas posteriores, y hacia atrás vemos dos facetas articulares. Aquí vemos la faceta articular y una apófisis espinosa, y aquí otra faceta articular y otra apófisis espinosa, ¿no? Pero como esto ejemplifica muy bien o nos permite entender por qué neurológicamente no va a dar déficit, pero articularmente va a dar dolor, un dolor facetario, porque obviamente esta faceta articular no es normal, no se comporta normal, modifica, como les decía, la biomecánica de la columna y provoca dolor de espalda. Otro defecto, pues, es la médula fijada o médula anclada. Se distingue por un cono medular anormalmente bajo, fijado por una o más formas de anormalidades intradurales. Y bueno, la anomalía patológica subyacente es un defecto dural a través del cual entra en contacto la médula espinal con el tejido subcutáneo de manera temprana en el desarrollo embrionario. El cuadro clínico, pues, es déficit motor, sensorial progresivo en las extremidades inferiores, escoliosis, dolor de espalda y vejiga neurógena. Recordemos también que cuando el bebé nace, la médula espinal ocupa la totalidad del canal vertebral y conforme el bebé va creciendo y el niño va creciendo, la médula va ascendiendo para que finalmente, de manera normal, termine a nivel de L1, L2. Ese es el nivel al cual la médula espinal debe terminar de manera normal, L1, L2. Ahora, si en un momento del desarrollo embrionario hay un contacto entre el tubo neural y otro tejido, este se puede adherir y se puede anclar. En el caso del mielomeningocele, el mielomeningocele siempre se acompaña de médula anclada. También el lipomielоменingocele, que recordemos que la diferencia entre el mielomeningocele y el lipomielоменingocele, como su nombre lo indica, lipomielоменingocele, es que en el lipomielоменingocele el cuerpecito logró crear un tapón del hoyo. Y ese tapón de grasa que logra cerrar el hoyo modifica completamente el cuadro clínico del lipomielоменingocele, porque a diferencia del mielomeningocele, el lipomielоменingocele son niños que sí mueven las piernas, que incluso sí pueden ser continentes, que no hacen hidrocefalia, pero que también hay que tratar, porque obviamente la médula está pegada al lipoma, van a tener médula anclada, también tienen espina bífida porque es un defecto en el cierre del tubo neural, y si no los tratamos de pequeños cuando el lipoma está más superficial y dejamos que el bebé crezca y lo tratamos ya de grande, cuando la médula, como es un lipoma, recordemos que la grasa pues no es dura, no es pétrea, es blanda, entonces la médula al ascender
puede ir traccionando el lipoma hacia el interior del canal medular. Y esta introducción del lipoma al canal medular se comporta como si fuera un tumor intrarraquídeo que va a comprimir las raíces nerviosas y va a ocasionar signos radiculares y signos mielopáticos. Y obviamente no es lo mismo tratar un lipomienomeningocele en un bebé en donde el lipoma está superficial, es fácil de resecar, relativamente hablando, que en un niño grande en donde el lipoma ya se introdujo al canal medular y ya no está tan a la mano, ya no está tan superficial, sino ya hay que quitar lámina vertebral para poder acceder al lipoma y resecarlo. Entonces, aun cuando el lipomielo-meningocele tiene un pronóstico mucho mejor, hay que tratarlos desde recién nacidos. Mientras más tempranamente se trate, es mucho más fácil resecarlo, mucho más fácil corregir el defecto y el pronóstico también pues va a ser aún mucho mejor en comparación al del mielomeningocele. Y lo que estamos viendo en estas resonancias es precisamente cómo siempre que evaluamos una resonancia magnética de columna vertebral, sobre todo a nivel lumbosacro, uno de los elementos que debemos valorar siempre es el final de la médula espinal. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, acá en la letra A, observen cómo viene la médula espinal, cómo viene la médula espinal. No termina, no termina, no termina. Nunca vemos el cono y de repente lo vemos pegado aquí en la región sacra, cuando debería terminar, si nosotros contamos las vértebras, debería terminar entre L1 y L2, que estamos hablando de más o menos este nivel, que es lo que nos enseña la letra C, ¿no? En la letra C, que es una resonancia magnética en un corte sagital de columna tóraco-vértebro, tóraco-lumbosacra, el asterisco nos indica exactamente el sitio en donde la médula espinal está adherida, en el sitio en donde se ancló. Observan este tejido que está anclando a la médula espinal y aquí termina la médula espinal cuando debería terminar en donde está la flecha blanca, ¿no? Esta es una médula anclada, aquí pues hay que entrar, hay que seccionar esto para permitir que la médula ascienda y permita el crecimiento adecuado de la columna vertebral de la médula espinal y evitar toda la sintomatología de la cual hablábamos hace un momento. Y hay veces que la médula anclada puede estar escondida, ¿no? Es muy fácil diagnosticar médula anclada cuando tenemos un defecto grande o severo como mielomeningocele o lipomielo-meningocele, pero hay veces que hay una médula anclada que está oculta y lo único que nos podría estar señalando que puede haber un problema ahí son algunos estigmas muy sutiles como hoyuelos, que es lo que estamos viendo en esta imagen. Observen, es una fotografía de la región lumbar y glútea, y lo que llama la atención es este hoyuelo. Hay un hoyuelo ahí con unos vellitos alrededor. También, bueno, este es un paciente, lo que les decía, las malformaciones nunca vienen solas. Miren, tiene manchas café con leche, seguramente tiene algún síndrome acompañante a la malformación. Luego tenemos los defectos de la proliferación neuronal y glial, entre ellos la microcefalia. La microcefalia es fácil de entender, micro, pequeña, cefalia, cabeza, son aquellos niños o pacientitos con la cabeza pequeña. Pero bueno, no basta decir de manera subjetiva si yo le veo la cabeza grande o la cabeza chica. Recuerden que el perímetro cefálico es una medición obligatoria en el recién nacido, pero no solo es suficiente medir la cabeza, sino también percentilarla. La circunferencia cefálica, 2 desviaciones estándar o menos debajo de la media, eso es lo que nos dice si el paciente tiene microcefalia, ¿no? Entonces, la circunferencia de la cabeza menor del tercer percentil, que se corresponde a 2 desviaciones estándar justo por debajo de la media, ¿no? Y bueno, la microcefalia ocurre en forma esporádica o en familias con transmisión recesiva dominante o puede ser también ligada a X. Este es un ejemplo severo de microcefalia. Aquí no cabe la menor duda que hay microcefalia. Es evidente, no necesito ni siquiera medir la cabeza para poder diagnosticar la microcefalia. Hay varias causas de microcefalia, pero recordemos que para que el cráneo crezca, el cerebro debe crecer. Entonces, si el cráneo no crece,
La sospecha es que el cerebro no está creciendo, entonces seguramente debemos pensar en una malformación cerebral severa, sobre todo ante casos de microcefalia como los de este niño. Aquí tenemos otro ejemplo, quizás esté un poquito más sutil, miren a esta nena cachetona, preciosa, pero observen la cabeza, ¿no? También se ve pequeña, si la medimos va a estar, y la por debajo, digo, dos desviaciones por debajo de la media y pues tiene microcefalia. Habrá que buscar cuál es la causa de la microcefalia y también de eso dependerá el pronóstico. Otro ejemplo de otro bebecito, ¿no? También, como la cabeza está pequeñita, suelen ser bebecitos que, sobre todo cuando están bien alimentados, pues son muy cachetones porque se vuelve muy prominente en los dos tercios inferiores de la cabeza, ¿no? Entonces, parecieran estar muy cachetoncitos, muy hermosos, pero realmente pueden tener microcefalia. Si hay microcefalia, pues también podremos tener macrocefalia. De manera similar, pues macro, grande, cefalia, cabeza, y así como hablábamos de percentilar el perímetro cefálico y dependiendo las desviaciones por debajo de la media, pues aquí también vamos a poder definir macrocefalia al percentilar cuando la medida esté dos desviaciones estándar. Ahora, y bueno, es el incremento del cerebro secundario, un aumento de elementos neuronales, neurales o gliales, y puede haber anomalías menores de la migración. Y recordemos, bueno, no necesariamente el tener cabeza grande implica ser más inteligente, más capaz o ser un genio. Normalmente es lo contrario. Las macrocefalias se acompañan de retraso psicomotriz leve, moderado, severo, de síndromes convulsivos, etcétera, ¿no? Entonces, ojalá ser cabezón implicara ser más inteligente. En la práctica esto no es cierto. Aquí tenemos diferentes ejemplos de macrocefalia, desde macrocefalias muy sutiles, como en los ejemplos A y B, en donde, híjole, es muy discreto el aumento del perímetro cefálico, sobre todo visto sin medirlo, nada más al ver el paciente. Estoy seguro que en este momento ustedes están pensando, pues yo tengo algún conocido o alguien que tiene una cabeza grande, ¿no? Todos, recuerden que cabezas hay de muchas formas y de muchos tamaños, pero por eso hay que percentilar y ante cualquier alteración en las percentilas en el perímetro cefálico, hay que hacer estudio de imagen para ver realmente qué está pasando en el interior de esa cabecita. Y bueno, sin duda alguna, también cuando hablamos de macrocefalia, no podemos evitar en pensar en este tipo de ejemplos, los pacientitos con acondroplasia, con enanismo, pues ellos tienen macrocefalia, sin embargo, se comportan de manera diferente, ¿no? Como son, aquí la macrocefalia es parte de un síndrome muy bien definido, pues no necesariamente son pacientes con retraso psicomotriz, no necesariamente son pacientes con síndromes epilépticos de difícil control. También tenemos a la hemimegaloencefalia. Hemi, mitad, megalo, grande, cabeza, cefalia, cabeza, se refiere a la simetría de los hemisferios. Recordemos que los hemisferios no son exactamente iguales, los hemisferios cerebrales no son exactamente iguales, pero sí deben ser simétricos. Y esta entidad es la asimetría evidente de un hemisferio en relación al otro, ¿no? Ya sea crecimiento de un hemisferio o el poco desarrollo o subdesarrollo del hemisferio. Hay un defecto en la proliferación celular, el linaje celular y el establecimiento de la simetría hemisférica y suelen acompañarse de retraso mental o retraso psicomotriz, epilepsia refractaria, macrocefalia y hemiparesia. Y miren, por ejemplo, aquí vemos en la imagen de la izquierda de su pantalla, observen, esta es una resonancia magnética T1 simple, coronal. Observen los lóbulos temporales. Aquí tenemos el lóbulo temporal del lado izquierdo y el lóbulo temporal del lado derecho. Y son asimétricos. El lóbulo temporal del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, es mucho más grande que el del lado derecho. Y la causa, pues observen, miren los giros, son giros muy grandotes, muy gruesos. Eso se denomina paquigiria. Ya lo veremos más adelante también. Cuando los giros cerebrales son más gruesos, son más grandes, más voluminosos, es paquigiria y obviamente eso provoca una asimetría. En este caso hay una hemimegaloencefalia, no de todo el hemisferio, pero sí muy marcado en el lóbulo temporal. Y en la letra B vemos un ejemplo de hemimegaloencefalia, aquí sí hemisférica. Miren todo el hemisferio del lado izquierdo, cuando lo comparamos con el hemisferio del lado derecho,
pues es completamente asimétrico. Este hemisferio, la región temporal, la región frontal, la región occipital, pues es mucho más grande que del lado contrario. Aquí otro ejemplo, esta es una tomografía de cráneo simple. Me gusta mucho esta imagen porque miren la diferencia entre la identificación de una hemimegaloencefalia en un estudio tomográfico. Aquí vemos una tomografía de cráneo contrastada, es contrastada, en donde vemos el hemisferio frontal más pequeñito que el hemisferio del lado derecho. Pero definitivamente esto es para recordarnos que el estudio ideal para evaluar malformaciones congénitas cerebrales es la resonancia. Con la resonancia magnética no necesitamos meterle contraste si lo que queremos es ver una malformación cerebral, una resonancia magnética simple es suficiente para permitirnos ver situaciones como esta, ¿no? De hemimegaloencefalia, ya sea temporal, localizada en un solo lóbulo o de todo el hemisferio, y la valoración de las estructuras cerebrales en una resonancia es superior al estudio tomográfico. Entonces, cuando ustedes estén pensando en una malformación cerebral o definitivamente necesiten valorar una malformación cerebral, el estudio ideal es la resonancia magnética. También tenemos la lisencefalia, que es lisencefalia liso, cefalia, pues cabeza es el cerebro liso, consiste en la superficie cerebral lisa, hay ausencia o escasez de giros, de surcos. Recordemos que la corteza cerebral suele tener 6 capas, no en toda la corteza. Si recordamos los principios histológicos de la corteza cerebral, la más recientes filogenéticamente hablando del cerebro tienen 6 capas, pero hay áreas de la corteza cerebral que no tienen 6, que son 4. Pero en este caso de lisencefalia no se forman adecuadamente las 6 capas y suele haber en lugar de 6 en las regiones más filogenéticamente más recientes, solemos encontrar solo 4 capas. Obviamente no solo son menos capas, sino que las pocas capas o el menor número de capas también van acompañadas de una histología anormal, de una población neuronal anormal. El defecto ocurre entre las semanas 12 y 16 del embarazo y los niños afectados suelen ser hipotónicos, microcefálicos y suelen presentar síndromes epilépticos de difícil control y suelen estar asociados a de lesiones en el cromosoma 17p13. Y bueno, lo que vemos es esto, ¿no? Obviamente el pronóstico es malo, son bebés que tienen un muy mal pronóstico para la vida. Entonces, lo que estamos viendo son fotografías de necropsias y observen cómo en este cerebrito, pues es un cerebrito que apenas tiene algunos surcos, apenas tiene algunas cisuras. Se alcanza a ver aquí la cisura lateral o de Silvio. No se observa la cisura de Rolando, que son de las primeras cisuras que se forman y son de las más constantes. Y ya definitivamente en la fotografía con fondo azul a la derecha de su pantalla, pues no hay surcos, no hay cisuras, es un cerebrito completamente liso, ni siquiera está Silvio, ¿no? Son condiciones de muy mal pronóstico para la función y para la vida. Lisencefalia. ¿Cómo se ve en un estudio de resonancia magnética para aquellos niños que logran vivir algunos años? Pues miren, nuevamente aquí resonancias magnéticas. En la imagen de la izquierda de su pantalla tenemos una resonancia corte axial, fase T1 simple, en donde observen, no se ven los surcos, no se ven las cisuras, no hay cuerpo calloso, ¿no? Es un cerebrito completamente anormal. Y en la otra imagen, pues otro ejemplo, ¿no? En donde y algunas cisuras muy superficiales, ¿no? Esta es una resonancia en corte sagital. Igual el ventrículo de manera normal, no hay cuerpo calloso, ¿no? Nuevamente, observen cómo la resonancia nos permite identificar de manera muy exacta este tipo de anormalidades. Luego tenemos la paquigiria o macrogiria, de la cual hablábamos hace un momento. Hay un número reducido de giros y surcos, pero estos son gruesos, anchos, superficiales. También histológicamente no encontramos las 6 capas, suele haber solo 4 de las 6 que deberían de existir. El defecto de la migración aparece en una etapa ligeramente más tardía que la lisencefalia y los niños afectados suelen ser hipotónicos al nacimiento, presentan convulsiones de manera temprana y tienen retraso neurológico grave. Y miren, aquí están ejemplos muy francos de paquigiria o macrogiria. Observen, esta es una resonancia magnética T1 simple a la izquierda,
cómo los giros se ven gruesos, muy superficiales, grandotes, gordos. Y en la otra imagen de la derecha, pues observamos, este es un T2 coronal y vemos nuevamente estas imágenes de giros muy gordos, muy gruesos. Estos niños van a tener macrocefalia porque van a tener giros gordos y gruesos, pero como les decía, tienen retraso psicomotriz, síndromes epilépticos de difícil control. Tenemos también, si existe la macrogiria, pues lo contrario, ¿no? Polimicrogiria. Si existen giros o circunvoluciones grandotas, también existen giros y circunvoluciones más pequeñitas de lo esperado. Eso es un gran número de giros, muy pequeños, no hay surcos, intermedios, son superficiales. Los más frecuentes se observan en la región perisilviana, es decir, alrededor de la cisura de Silvio, y el defecto ocurre en el quinto mes de la gestación. Suelen ser niños que tienen microcefalia, hipotónicos, convulsionadores, con retraso psicomotriz. Y miren, esta es una fotografía de una necropsia. Esto es lo más frecuente. No crean que por tener polimicrogiria excluimos macrogiria. Lo más frecuente es ver malformaciones de los dos tipos, o sea, es un niño, por ejemplo, que tiene en en algún área cerebral, tiene polimicrogiria, como lo que vemos aquí en esta imagen. Vean a la izquierda, recordemos que las fotos de necropsia tienen una orientación anatómica, es decir, la derecha es la derecha y la izquierda es la izquierda. Entonces, a su izquierda, pues tienen la izquierda del cerebro y observen cómo tienes giros muy pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos y numerosos. Pero a la derecha tiene giros gordos, tiene giros gruesos. Miren acá, tiene pum, pum, en la región frontal, 3 giros grandotes derechos gordos. Entonces tiene áreas de polimicrogiria y tiene áreas de macrogiria. Esto es lo más frecuente de ver. Aquí otros ejemplos de polimicrogiria en resonancias magnéticas. Miren en la letra A, giro, 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 un montón de giros pequeñitos, cortitos, chiquitos, polimicrogiria. Luego, y también es muy evidente en la imagen del extremo derecho de la pantalla, es una resonancia magnética T1 sagital, y cómo tiene múltiples giros pequeñitos, todos tiene polimicrogiria. Y otra cosa también aquí muy importante es que tiene islotes de sustancia gris donde debería haber sustancia blanca, ¿no? Entonces también tiene un defecto de la migración neuronal, que es lo más frecuente, les repito, ¿no? Que tengan múltiples malformaciones. Seguramente tiene agenesia de cuerpo calloso, tiene microcefalia, se le ve, miren la cabecita aquí, esta cabecita se ve pequeña, ¿no? Con la polimicrogiria. Luego tenemos las heterotipias o heterotopias corticales, que son islotes de sustancia gris a lo largo de la vía de la migración de neuroblastos. Quiere decir que recuerden que los neuroblastos se forman en la capa basal o capa del manto y de ahí van migrando a través de los astrocitos radiados, recordando estas bases embriológicas que son muy importantes siempre tener en mente. Bueno, lo que sucede aquí en las heterotopias o heterotipias es que las neuronas se quedan a mitad de camino. Entonces, hay neuronas en donde no debería haber neuronas, solo axones, ¿no? Puede haber diferentes tipos, como subependimaria, subcortical, focal o difusa, y pueden tener incluso desarrollo normal y síntomas clínicos leves en la mayoría de los casos. Miren, esta es una macrofotografía de una necropsia en donde vemos un ejemplo de defectos de la migración neuronal y heterotipias o heterotopias corticales o cerebrales. Miren, toda esta región no hay una diferenciación adecuada de sustancia gris y sustancia blanca y hay cúmulos de cuerpos de neuronas en donde debería haber axones, en donde debería haber sustancia blanca. Eso hace también que exista una asimetría entre la región del opérculo frontal y del lóbulo parietal del lado izquierdo con la del lado derecho. Otro ejemplo, este es un ejemplo de heterotopias, pero subependimarias. Esta es una macrofotografía de una necropsia, pero aquí hay un zoom al ventrículo. Este es el asta occipital de uno de los ventrículos laterales y estas protrusiones que vemos acá, pues son islotes de sustancia gris justo por debajo del epéndimo, que recordemos que las células del epéndimo revisten el ventrículo y por eso se denominan subependimarias. Y aquí, bueno, pues son imágenes de resonancia magnética en donde vemos estos ejemplos. Observen la imagen de la izquierda de su pantalla, es una resonancia magnética corte axial fase T2, en donde, así como hablábamos que cuando vemos imágenes de resonancia de médula espinal es importante valorar
la finalización de la médula, a qué nivel termina la médula. Cuando vemos resonancias de encéfalo es muy importante la diferenciación en sustancia gris, entre sustancia gris y sustancia blanca. Y observen acá cómo hay islotes de sustancia gris donde debería haber sustancia blanca. Esto acompañado de polimicrogiria, que hace que el hemisferio cerebral del lado derecho en esta imagen sea asimétrico y se vea más pequeño que el del lado izquierdo. Entonces, si ustedes me pidieran que yo identifique todos los defectos en esta imagen, pues miren, yo les diría, aquí identifico heterotopias corticales, ¿no? Hay islotes de sustancia gris donde no deben estar, polimicrogiria, del otro lado tenemos macrogiria y tenemos una hemimegaloencefalia, ¿no? Porque hay asimetría, hay un hemisferio más grande que el otro. Y luego aquí en la imagen de la derecha, pues otra resonancia magnética de encéfalo, un T2, en donde también vemos, miren, están marcadas con las flechas estas imágenes que igualmente son islotes de sustancia gris en donde no debería haber sustancia gris, sino solo sustancia blanca. Otros ejemplos, miren, ejemplos en este caso de heterotopias subependimarias. Estas son resonancias magnéticas, fase T1 simple, ambas. Y lo que vemos aquí son los ventrículos laterales que se ven anormales, no son ventrículos normales. Y lo que llama la atención son estas imágenes nodulares, múltiples nódulos en la pared lateral de los ventrículos laterales, justo por debajo del epéndimo, ¿no? Ejemplo de heterotopias subependimarias. Otro defecto que también puede ser un dolor de cabeza, sobre todo para identificarlo y diferenciarlo de la hidrocefalia, es la esquisencefalia. La esquisencefalia consiste en hendiduras recubiertas de sustancia gris en los hemisferios cerebrales que se extienden desde la pía madre al recubrimiento ependimario del ventrículo lateral. Puede haber varios tipos. Hay un tipo 1 que son hendiduras en oposición y tipo 2 que son hendiduras separadas. La malformación se inicia a los 3 a 5 meses del embarazo y puede deberse a mutaciones del gen de la homocaja humana, MX2, y la herencia puede ser autosómica dominante con variabilidad. ¿Cómo se ven? Pues se ven así. Eh, Esto le da una morfología completamente anormal al sistema ventricular. Esta es una imagen de resonancia magnética fase T2 y donde vemos una hendidura. Aquí hay una hendidura. Esta es una esquisencefalia, ¿no? Aquí hay una hendidura. Aquí no se formó cerebro, no se desarrolló cerebro y obviamente donde no va a haber cerebro, pues va a haber líquido. Otros ejemplos, miren, esta es una resonancia magnética T1 simple, igual. Vemos una hendidura que se comunica con el sistema ventricular, que no es un sistema ventricular normal. Falta el septum pellucidum, los ventrículos están comunicados, hay asimetría ventricular, hay un ventrículo más grande que el otro porque está conectado a la hendidura, ¿no? Entonces, esto en algún momento a veces nos lo reportan como hidrocefalia, pero esto no es una hidrocefalia, esto es una esquisencefalia. Aquí otros ejemplos, este es el famoso signo de los caballitos, porque parecieran dos imágenes de caballitos encontradas, donde falta una gran porción de cerebro y es una gran hendidura que comunica al sistema ventricular completamente normal con un espacio subaracnoideo muy grande, ¿no? Porque como les decía, donde no hay cerebro hay líquido. Luego tenemos este otro defecto, también muy severo, que es la holoprosencefalia. Esta es una malformación de la línea media debido a falta de segmentación del prosencéfalo en estructuras telencefálicas y diencefálicas separadas. La malformación se desarrolla entre el cuarto y la cuarta y sexta semana de gestación, ocurre en 1 por 16.000 nacidos vivos y hay de diferentes tipos, alobar, semilobar y lobar. Y estoy seguro que ustedes ya han visto este tipo de problemas, ¿no? Son niños en los cuales hay un sistema ventricular completamente alterado, completamente anormal. Este es un ejemplo de una holoprosencefalia. Estos niños suelen ser un reto luego para poder distinguir entre si se trata de una hidrocefalia o el ventrículo está grandote porque es un ventrículo anormal. Aquí hay otro ejemplo de holoprosencefalia, muy característico de una holoprosencefalia semilobar. Aquí una holoprosencefalia más leve. Estos pacientes luego son confundidos con pacientes con hidrocefalia, sobre todo en holoprosencefalias lobares o semilobares, pero recuerden,
estos pacientes con holoprosencefalia no van a tener normalmente perímetros cefálicos aumentados, son perímetros incluso pueden tener perímetros cefálicos normales, ni tampoco van a tener necesariamente datos de hipertensión endocraniana, a diferencia de la hidrocefalia. Entonces, esos signos, más el conocimiento y la experiencia de la identificación radiológica del defecto, pues nos van a ayudar a diferenciar entre una holoprosencefalia y una hidrocefalia. Ahora, hay veces que, ya saben, la medicina no es una ciencia exacta y hay pacientes con holoprosencefalia que pueden tener hidrocefalia. Estos son un reto diagnóstico, pero aquí lo que los datos cardinales que nos deben ayudar a identificar si un paciente con holoprosencefalia está haciendo hidrocefalia, pues definitivamente son los datos clínicos, porque será un paciente con datos de hipertensión endocraniana, es decir, edema de papila, la exploración de fondo de ojo, cefalea, náusea, vómito, somnolienta o en casos más severos, tríada de Cushing, bradicardia, hipertensión y alteraciones ventilatorias, ¿no? Y obviamente también habrán datos extraordinarios en los estudios de imagen, como sería el edema transependimario, porque recuerden que hidrocefalia es un término que lleva consigo la necesidad de que exista aumento de la presión intraventricular. Y cuando la presión intraventricular está aumentada, el líquido empieza a fugar a través de las células del epéndimo y esa es la causa del edema transependimario que suele ser muy evidente en los estudios de resonancia. Otro defecto es la agenesia de cuerpo calloso, que suele ser un defecto que no viene solo, suele ser vinculado a prácticamente todos los defectos que ya hemos revisado o que estamos revisando en esta plática y puede ser total o parcial, puede acompañarse de la ausencia del cuerpo calloso total o parcial. Y bueno, miren, aquí vemos un ejemplo en el de la derecha, perdón, en el de la izquierda de su pantalla, en la resonancia magnética T1 simple en corte sagital. Y vemos que no hay cuerpo calloso. Aquí hay una agenesia completa de cuerpo calloso. Recordemos que el cuerpo calloso es la principal comisura del cerebro. Es decir, una comisura es una estructura que comunica un lado con el otro. Entonces, la principal comunicación entre el hemisferio derecho e izquierdo es el cuerpo calloso. Si falta el cuerpo calloso, pues hay otras comunicaciones como la comisura anterior, la comisura posterior, la comisura hipocámpica, etcétera, la comisura intertalámica, pero obviamente son conexiones de áreas muy específicas, con funciones muy específicas, y entonces el que no exista cuerpo calloso implica la déficit en el desarrollo y un retraso psicomotor moderado a severo. Aquí en la imagen de la derecha de su pantalla tenemos otro ejemplo, una resonancia magnética coronal T2, en donde observen no hay ninguna comunicación entre el lado derecho o izquierdo, donde normalmente debería existir, que es el cuerpo calloso, ¿no? Es agenesia completa del cuerpo calloso. Aquí otra resonancia en un T2, tampoco vemos cuerpo calloso. Y bueno, aquí hay otro ejemplo. Esto es lo más temido por todos nosotros, porque aquí pues no hay cerebro, ¿no? Vemos nada más una pequeña capita de cerebro y de ahí es puro líquido, una hidranencefalia. Una hidranencefalia, este trastorno puede ser muy difícil de diferenciar, bueno, no puede, es muy difícil de diferenciar de una hidrocefalia, porque si bien hay pacientes con hidranencefalia severa, que es decir, tienen solo agua en la cabeza, aunque sí tengan, dicho de una manera muy burda, una embarnizadita de cerebro en la cabeza, ahora imagínense esto con hidrocefalia, ¿no? O sea, que de por sí es pura agua y son un reto diagnóstico. Son un reto diagnóstico, pero de poder diferenciar una hidranencefalia de una hidrocefalia o poder identificar una hidranencefalia que está acompañándose de hidrocefalia, pues son un reto, pero nuevamente aquí los datos cardinales que nos van a ir orientando son los datos clínicos de hipertensión endocraniana y, bueno, si es un recién nacido, pues el aumento del perímetro cefálico. Otro ejemplo de hidranencefalia, ¿no? Donde no vemos prácticamente hemisferios, no hay ninguna estructura cerebral identificable, no hay cerebro en la región supratentorial, quizás aquí una pequeña área cerebral. El pronóstico funcional pues es muy malo, son niños que tienen una esperanza de vida muy pobre,
son niños que son hipotónicos, que con trastornos motores severos, ni qué decir de trastorno cognitivo, ¿no? Son niños que no hablan, no entienden, que requieren muchos cuidados porque son dependientes para todo. Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar. Doctor, pues muchísimas gracias. Creo que fue una ponencia bastante clara, muy digerible para todos. Y si teníamos alguna duda, igual si alguien más tiene dudas, puede activar sus micrófonos o dejarlas en el chat y ahorita las comentamos. Doctor, comentaba que en algunas ocasiones los encefaloceles o los meningoceles ya llegan tardíamente a ustedes para manejo. ¿Cuál sería como la principal recomendación que nos daría a nosotros, hospitales de segundo nivel, en los cuales obviamente no tenemos acceso a un neurocirujano que le dé un manejo quirúrgico ideal? ¿Cuál sería como la recomendación especial para un manejo en ese tipo de lesiones o para el traslado de estos pacientes? Okey. Bueno, pues, tenemos la obligación de, pues, de tener las bases, eh, teóricas, al menos de la normalidad de lo que es el desarrollo de un niño. Entonces, yo tenía un maestro que siempre me decía: "Los ojos no ven lo que el cerebro no sabe", y pues nosotros realmente, me incluyo, pues desconocemos muchas cosas, pero definitivamente debemos siempre de estar actualizándonos y preocupándonos por tener las bases. Las bases nos van a sacar de muchos apuros, las bases anatómicas, las ¿Eh? bases fisiológicas, las bases embriológicas. Si ustedes No pueden soy el que te reconocer, dijo eso. si usted querido doctor Diego Pérez, ¿Cómo estás? perdón que yo pero no, este, mi querido maestro, Yo le soy mando el un que te abrazo. dijo eso, son las leyes de Calimán. Sí, querido maestro, nunca pensé encontrarlo aquí, es un Pues ya, gusto. ya estoy aquí. Bueno, él es el culpable de de esa frase, pero, mi querido maestro tenía toda la razón, ¿no? Muchas veces no vamos a reconocer algunas cosas, pero, bueno, no, al contrario, si nosotros tenemos las bases anatómicas y sabemos la normalidad, que es nuestra obligación conocerla, si bien no podemos darle el nombre, sí debemos identificar algo que no viene bien, que no viene normal. Y es ahí donde debe empezar nuestra búsqueda por cuál sería el mejor camino para tratar eso que identificamos anormalmente. Y pues yo siempre he reconocido en los equipos pediátricos multidisciplinarios que no hay mejor equipo multidisciplinario que el pediátrico. No lo hay. No lo hay porque definitivamente el pediatra, tiene cualidades que no tiene otro, y no lo digo porque estemos entre pediatras, sino porque es la realidad, ¿no? Entonces, a veces a un adulto se le puede escapar la normotensa, lo sabrá también muy bien mi maestro, el doctor Diego Pérez, pero es difícil que a un pediatra se le escape algo porque normalmente en pediatría estamos atrás, 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 hasta identificar algo. Entonces, siempre que ustedes vean algo anormal, aunque parezca tonto, como aquel hoyuelo, por ejemplo, que les mostré en la foto, ¿no? Que dicen, qué raro, un hoyito ahí, qué raro, ¿no? ¿Será algo? Pues más vale preguntar, ¿no? Más vale preguntar, aunque pareciera tonto. Yo siempre he pensado que no hay preguntas tontas, no hay preguntas tontas. Más vale preguntar y salir de la duda. Y por ejemplo, en ese hoyito, a lo mejor nosotros veríamos ese hoyito que pudiera ser una médula anclada, oculta, pero pensar que el hoyito no es nada, ¿no? Y que pase desapercibido y no tratar la médula anclada oculta de manera oportuna. Y sin embargo, si decimos, eso está raro, ¿no? Porque no debería haber un hoyito ahí y preguntar con alguien, a lo mejor otro pediatra que ya lo vio, o hoy en día, pues no hay excusa, tenemos estos recursos de videollamada, videoconferencia, tenemos chats de especialistas en donde tenemos dudas, podemos hablar, o algún maestro con mayor experiencia que nosotros, seguramente siempre alguien nos va a contestar, ¿no? Desde el punto de vista institucional puede ser difícil, pero créanme que será más difícil si no preguntamos, si no hablamos, si no externamos. Hoy es muy frecuente de repente que, por ejemplo, todos mis residentes de pediatría
suelen, mi teléfono está lleno de fotos, ¿no? Porque se van a su servicio social y de repente, doctor, me llegó este paciente, ¿cómo ve? O doctor, mire, tengo esta duda, ¿no? Y yo creo que en parte es una, pues que deben tener siempre en mente, no hay preguntas tontas, ¿no? Y entre todos, pues nos ayudamos a las referencias. Por ejemplo, en Chiapas, que tenemos el gran problema de que nuestro estado, pues no es un estado que fácilmente pueda transitarse de un lado a otro. Entonces, las referencias no es tan fácil que alguien venga de Los Altos, no es tan fácil que alguien venga de tal lugar, de la frontera, etcétera. Pues bueno, mucho de lo que nos ha servido es precisamente la comunicación directa entre colegas, ¿no? Oye, tengo este paciente, ¿cómo ve? Necesita traslado, puede llegar, debe llegar de manera directa, puede llegar por la consulta. Entonces, la comunicación y el reconocimiento tanto de lo que sabemos como de lo que no sabemos. ¿Alguna otra pregunta? Saludos, querido maestro, perdón, pero siempre es una emoción verlo, usted lo sabe. Un saludo, amigo, un gustazo saludarte. ¿Puedo comentar algo si no tienen inconveniente? Por favor, déjenlo hablar. Te agradezco mucho. De verdad, un verdadero gusto encontrarte por acá. Yo ya radico en Veracruz desde hace algunos años, entonces por eso me conecté, porque estoy aquí en el chat desde hace un par de añitos. Pues en general me pareció bastante buena la plática. Hay algunas situaciones donde no coincido, ¿no? Exactamente en los tiempos, particularmente, por ejemplo, los lipos. Yo creo que ahí es muy individualizable, digamos, ¿no? El caso. No creo que todos los pacientes se tengan que atender de inmediato. Ujú, Este, los lipomielos, pues yo no coincido en que son más sencillos que a veces un mielo. Hay pacientes que tienen una evolución espantosa a pesar de que sea una lesión aparentemente más benigna, ¿no? Entonces, creo que son lesiones muy complejas como para, perdón por la expresión, pero para reducirlas, ¿no? A una situación, eh, pues que no, a lo mejor no se apega tanto a la realidad. Yo he tenido muchos pacientes con lipomas muy chiquitos, pero con malformaciones medulares severas. importantes, claro, y pues con mal pronóstico funcional, tal como, por supuesto, si lo hiciste ver. Entonces creo que ahí, por supuesto, como preguntaba el doctor, ¿no? ¿Cuándo es que tenemos que mandarlos y cuándo es que se tiene que hacer la evaluación? Pues como tú lo comentaste en tu plática, paso por paso, pues cuando le vemos algo anormal al niño, ¿no? A veces, como tú dices, un estigma cutáneo, más vale una interconsulta aparentemente no justificada, entre comillas, para enviarla al neurocirujano y aunque el neurocirujano se enoje y diga, no, pues no tiene nada, ¿para qué me lo mandan? Pues mil veces mejor mandar 10 niños y regresarlos sin una lesión identificable real a que se nos pase uno que pueda tener secuelas por no tratarse a tiempo, ¿no? Entonces creo que esa máxima que utilizaste de decir que el identificar algo extraño y por eso solicitar la interconsulta debe ser el criterio prioritario, ¿no? Para que uno pueda tener una decisión oportuna con los pacientes. Entonces, pues creo que eso es lo único que yo reforzaría, ¿no? De entre los comentarios que tú hiciste y la pregunta concreta que hizo el doctor. Un gusto saludarte. Muy buenas noches. Igualmente, querido maestro, un gusto. Además, déjenme también decirles algo, no todos los neurocirujanos o especialistas se enojan con las valoraciones, ¿eh? Y el doctor Diego Pérez, si algo le aprendí, es que nunca lo vi enojarse por la pregunta de un residente acerca de alguna situación clínica, de alguna situación médica. Lo vi enojarse por muchas cosas que ahora que ya soy mayor las Casi no, entiendo, amigo. las entiendo perfecto, Ahora pero ya me entiendes. pero nunca, nunca, nunca lo vi enojarse ni tratar mal a un colega pediatra o a algún otro especialista por una pregunta o una situación académica, y espero haberlo aprendido muy bien, querido maestro, usted. Así que, yo estoy Gracias, seguro amigo. que Un si abrazo. yo estoy seguro que si le preguntan a él no se va a enojar, y si en algún No, momento nunca. tienen alguna duda y me quieren preguntar a mí, les puedo asegurar que aprendí muy bien de él y tampoco me voy a molestar. A la orden. Muy bien, ¿alguna otra pregunta?
Bueno, pues parece que no tenemos más dudas, doctor. Le agradecemos enormemente su participación en esta noche, en la cual, pues bueno, nos comparte un tema gran interesante. Agradecemos igual a su maestro por complementar esta ponencia. Muchísimas gracias por la atención y pues bueno, por ayudarnos en esta etapa formativa a todos los médicos residentes. Muchísimas gracias. Gracias a todos también por conectarse y nos vemos el siguiente jueves en un jueves más de sesiones de rap. Doctor, muchísimas gracias y una excelente noche. Gracias, igualmente, hasta luego.